Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hacer la continuación de una charla que ya hicimos, pues no sé si el año pasado o hace 2 años, sobre documentos interesantes de San Martín de Us. Y entonces vamos a hacer hoy la continuación de todo aquello. Más o menos el índice en el que vamos a trabajar tanto Armando Muruzábal, después Salvador y yo va a ser este. Primero, 3 documentos de lo que es el fuero de Sancho VII el Fuerte para San Martín de Uns, la relación entre Beire y San Martín de Uns, otro documento que tenemos, la querella por los derechos de hidalguía en el pueblo, diferentes noticias de prensa, una de una tormenta pues muy grande que hubo hace unos cuantos años y las bodas de oro del abad. Está puesto así, son bodas de oro, claro, al cumplir el 50 aniversario como sacerdote, no las bodas del abad. Eso. Y un catato que tiene calle en Bilbao. En mi caso, yo voy a hacer la presentación de lo que es el fuero de Sancho VII el Fuerte con estos 3 códices. Uno, que es la concesión de fueros por Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra, a los habitantes de San Martín de Uns. Es un documento de 1197 y aparece además con el nombre en el Archivo General de Navarra de el Códice C.6, 152, 153. Así, si alguien lo quiere solicitar, lo pediría de esa manera. El de 151, 152, que es la concesión de fueros por Sancho VII, rey de Navarra, a los habitantes de San Martín de Uns, regulándose las relaciones con Olite, que es de 1204, y la concesión también del rey Sancho VII el Fuerte para lo que es el privilegio de unificación de cargas señoriales y ajustes de realengo a favor de San Martín de Uns, de 1206. Así es como lo que son las páginas en el archivo de Navarra están así. Como veis, hay toda la parte derecha está deteriorada, casi no se puede leer en algunos casos, pues porque ha sufrido pues distintos deterioros. Se ve algunos que son de humedad y entonces no se detecta bien en algunos casos, ya digo, algunas frases. Por eso cuando hagamos la traducción, entonces pues hay frases que van a quedar incompletas. Pero bueno, a pesar de eso, podemos hacernos una idea general de lo que fue. Tiene una resolución bastante buena, y si pues, queréis, a mí, desde el Archivo General de Navarra, si tú haces una solicitud, te las manda además vía electrónica. Yo las tengo y las puedo compartir, están aquí compartidas por si se quieren tener. Tenemos la idea con el tiempo de todos estos documentos importantes, pues a lo mejor igual aquí en la Casa Muruzábal hacer una exposición de, aunque sean fotocopias, pero bueno, pues para que se tengan de forma manual. Y los otros 2 documentos serían los siguientes. Y antes quiero decir una cosa, es bastante extraño lo que pasa con estos documentos, pero lo que es el de la parte izquierda, que empezaría aquí, y terminaría aquí, resulta que es posterior al que empieza aquí, cosa muy extraña. El de 1197 empieza en esta parte, que es la segunda hoja, lo que quiere decir que lo escribieron después. Pero en lo que es la paginación está de forma que queda antes. Y el segundo, o sea, lo que sería el primer documento llega hasta la mitad de esta hoja izquierda, que vosotros veis en la parte izquierda, y luego el siguiente ya estaría aquí. Nos va a pasar lo mismo por los problemas que tenían de humedad, que toda esta parte izquierda y toda esta parte derecha, pues no se ve bien, no se van a ver bien. Bueno, pues lo que puedo hacer es, si no, ya lo voy a señalar, sino con lo que es el puntero. ¿Queda claro? Entonces así es como se presentan estas 4 hojas. Entonces vamos a hacer una serie de consideraciones al principio. ¿Qué es el fuero? El fuero, la palabra fuero viene del latín forum. El foro en una ciudad romana era como la plaza. Era el lugar donde se unían
la calle principal que se llamaba Cardo y el Decumanus. Y el nombre de Fuero, digamos, viene de ahí, de lo que es latín, de lo que era la plaza, de lo que era el fuero. ¿Y por qué? Porque justo en la plaza era donde se impartía la justicia, entre otras cosas. También se hablaba de asuntos económicos y demás, pero ha llegado a nosotros el nombre de fueros como leyes. Y la realidad de por qué viene la palabra fuero es precisamente esa, que se impartía justicia en la plaza. O sea, ese sería el origen etimológico de lo que es la palabra. En Navarra hay que considerar siempre que los fueros son nuestras leyes, han sido nuestras leyes desde siempre, y también hay que distinguir entre lo que sería el fuero general de Navarra, que era como unas leyes que afectaban a toda Navarra, y luego lo que eran fueros locales. Lo que nosotros vamos a ver aquí hoy son fueros locales, fueros que nos concedieron a los habitantes de San Martín, frente a lo que serían los fueros generales, que sería como la recopilación de muchísimos fueros locales y muchísimas costumbres que se determinaban, pero servían para toda Navarra. Y también hay que decir que en el caso de los fueros de Navarra, son un pacto entre Navarra y quien en cada momento ejerza el poder supremo soberano, es decir, el rey o el Estado. No es una ley que viene de arriba hacia abajo, sino que es un pacto que tiene que jurar quien nos gobierna o quien nos gobernaba con respecto de los habitantes. No era una cuestión que el rey imponía los fueros y había que cumplirlos, no, no. El rey o quien gobernaba era quien tenía que jurar los fueros para que se le reconociera como rey o como gobernante. Si no los juraba, no se le reconocía. Esto, por ejemplo, en Castilla ocurría al revés. Los fueros se imponían de arriba hacia abajo. O sea, era el poder el que delimita, digamos, eh, nombraba las leyes y los otros las tenían que cumplir. Pero en el caso de Navarra no. Por eso, lo que son los fueros de Navarra se basan en el derecho consuetudinario, es decir, basado en las costumbres de los primitivos vascones, de los primeros que estuvieron aquí, y se transmitía oralmente, influido por el derecho después romano y el visigodo. Siempre se ha entendido que la ley escrita no anulaba la costumbre anterior. O sea, si algo se hacía por costumbre y venía en contradicción con lo que era la ley, prevalecía siempre lo que eran las costumbres, porque venían desde muy antiguo. Entonces el fuero general de Navarra, que es el que ha llegado a nosotros, es una obra jurídica anónima que se fue construyendo a partir de una matriz que era el foro antiguo, y el foro antiguo era como si dijéramos todas estas costumbres que se iban recopilando y se iban pasando de generación en generación. En realidad el fuero general de Navarra lo escribieron cuando vino los Teobaldos, que era el primer rey de la casa de campaña en el año 1234-1253, después de Sancho VII el Fuerte, y tuvo que jurar los fueros. Y como era extranjero, entonces se escribieron y se basaron en lo que era el fuero antiguo, que venía pues, del siglo VIII o anterior. Bien, y los fueros locales, el rey Sancho VII el Fuerte, entre los años 1194 y 1234, concedió fueros a varias localidades de Navarra, como Viana, los pueblos de la Burunda, San Martín de Uns, otorgándoles privilegios y normas de convivencia. Estos fueros se basaban en modelos anteriores, como el modelo que se hizo para la Guardia, que en ese momento la Guardia, aunque ahora es Álava, era del Reino de Navarra. Y respondían a una estrategia de consolidación territorial, fortificando la línea defensiva del Reino de Navarra. Los fueros locales recogen una serie de costumbres y formas de actuar ante diferentes situaciones sociales en una población. Y también regulan los derechos y las obligaciones. Lo que el ciudadano, un poco pues lo que pasa ahora, a lo que está obligado a cumplir, y a cambio pues tiene una serie de derechos. Entonces,
Bueno, lo que he hecho ha sido cortar los textos pues para que se queden, como venían unos en una página y otros en otra. Entonces, el primero, que es el de la concesión del fuero, he recortado de la página 151 y la parte del 52 para dejarlo en esta parte izquierda, en lo que veis ahí en la parte izquierda. He recogido también del libro de José Ángel y Francisco Javier Zubiaur, que hicieron sobre San Martín, y hablan ellos también del fuero. Y recogen además la traducción del latín de Marichalar. ¿Eh? Ellos, estas imágenes que vamos a enseñar aparecen en el libro de etnografía de San Martín de Uns, escrito por ellos. No aparece la traducción completa, simplemente lo que es el nombramiento. Y, como he dicho, esta parte que está aquí en blanco, que pone anexo 6, sería lo que ellos recogieron escrito por Marichalar, en el año, creo que era en el año 36 o por ahí. ¿Y qué es lo que dice la concesión del fuero? Bueno, en esto tengo que decir que me ha ayudado mi mujer, Teresa, para hacer la traducción del latín. Hay muchas veces que vamos a ver partes que no tienen continuidad. O sea, aquí donde en el texto se ve una barra y puntos suspensivos, o al revés, puntos suspensivos y barra, quiere decir que no se puede leer o no se ve con claridad qué es lo que pone. Pero bueno, más o menos, en este primero lo voy a leer un poco porque se vea, pues para hacernos una idea, y luego ya diremos cómo se escribían y se redactaban. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta es la carta de concesión que Sancho, por la gracia de Dios, rey de Navarra, hago para aquellos hombres de Santo Martino de Usue, acerca del fuero que les dono. Sea conocido para todos los hombres, tanto presentes como futuros, lo que me agrada, y por esto con ánimo, que gusta, y, y voluntad espontánea, dono y concedo el foro perpetuo para los hombres antes nombrados de Santo Martino de Usue, tanto para aquellos quienes solo aquí están como para aquellos que estarán en el futuro, que solamente dos de gran valor de los vecinos de la villa arriba nombrada estén exentos y absueltos de todo servicio vecinal y de todo lo que tiene que hacerse, y de estos dos hombres. Aquí hay una parte que no se entiende bien, parece que pone rico hombre, que ya la dicha villa. Luego tampoco sigue la frase: haga su claverium, que puede ser llavero, persona que custodiaba las llaves, y tampoco se puede leer, que aquel que diera aquella agua de caparroso, puntos suspensivos, no se ha absuelto del servicio vecinal ni de algo, ni también algún otro de razón y de alguna carga o de algo sean absueltos de los vicios, puesto que dono y concedo este fuero escrito arriba a los hombres de San Martín, presentes y futuros, juzgados de perpetua estabilidad, con la razón de mi espíritu y de mis padres, conservada mi fidelidad y de toda mi posteridad. Así pues, a la mayor confirmación de esta ya dicha concesión, corroboro y confirmo con este sello mío, que sigue hecho de mi propia mano, sello de Sancho, rey de Navarra, hecha la carta en Tudela en el mes de junio de la era de 1235. Aquí, bueno, aquí los ajustes de 1197 es porque luego se hizo el calendario juliano, que es con el que ahora miramos las fechas. Y luego esta parte, que no la voy a leer, que son todos los personajes o todas las personas, digamos, que tenían, pues bueno, un cierto poder, que son los que firman el documento, cada uno con su pueblo correspondiente. Y al final, también quién hace de notario. Esto es lo que hay. ¿Qué consideraciones se pueden sacar ya de este primero? Bueno, aparece nuestro nombre con el nombre de Santo Martino de Usue. Y dice: lo que tenemos que recordar es que en la charla anterior, en la que hicimos de documentos 1, se comprobó que los carturarios de San Juan de la Peña en 1036, estamos hablando de ciento y pico años antes, nuestro pueblo se llamaba Unsi, así es como aparecía escrito. Con el mismo nombre aparece en los cartularios de Leire, que son del 1102 al 1140. Hay que tener en cuenta que la consagración de la iglesia de San Martín de Tours fue hecha en 1156, 41 años antes que la concesión del fuero, fecha a partir de la cual nuestro pueblo seguramente ya se llamó San Martín de,
¿eh? Lo ponemos en puntos suspensivos. También aparece en lo que es el fuero lo que era el servicio vecinal o servicios de pecha, que era un impuesto que los vecinos de una localidad debían pagar al rey, que era quien garantizaba su autonomía local y ciertos derechos económicos y de autogobierno. Él a cambio daba protección militar a cambio de la lealtad, en este caso de los de San Martín. Y también hay una frase que aparece en lo que es en el fuero, dice sobre las aguas de Caparroso. Las aguas de Caparroso, nosotros en San Martín, ¿qué tenemos que ver con Caparroso? Pues bueno, lo que casi tenemos que suponer es que lo que era Beire, que en euskera ellos lo han puesto Beiri, que significa la ciudad de abajo, en Beire, era una zona de San Martín de Uns. Luego, además, van a presentar mis compañeros algo que está relacionado. Y el Cidacos pasa justo por Beire. Y el Cidacos desemboca en Caparroso. Y siempre que se habla de las aguas y por algunos litigios que hay entre, pues eso, los de Caparroso y los de San Martín, es precisamente por las aguas del río Cidacos. Eso para que, digamos, ¿qué pinta el fuero en el fuero el agua de Caparroso? Pues eso. Entonces, fijaos, ya vamos a adelantarnos también un poco a lo que son los siguientes documentos que vamos a ver, pero voy a quitarle aquí. Si veis aquí, aparece, porque lo he ampliado muy grande en lo que es el documento, cómo se ve Santo Martino de Usue, el de arriba. Aún se ve un poquitín más borroso, pero bueno, la parte de abajo se ve con muchísima claridad. Está. ¿Qué nos pudo pasar? ¿O qué esto? Bueno, que fuera un error de quien escribía, que no puso, en vez de San Martín de Uns, puso San Martín de Usue. Pues puede ser. Puede ser que en ese momento nuestra iglesia de aquí o en nuestro pueblo dependiera a lo mejor de Ujue, pues puede ser también. ¿eh? Porque si vemos, esto es en 1197, 5 años más, 7 años más tarde, en el documento siguiente que vamos a ver, se ve cómo aparece Santo Martini o Santi Martini, no se ve bien el final, porque en los tres casos no se ve con claridad ni que ponga de Usue, ni de Uns, ni de nada, sino muy borroso y no se entiende bien qué es lo que hay. Y sin embargo ya en 1206 aparece con claridad en ese documento Santo Martino de Uns. ¿Lo veis? Ya se ve con claridad. Este casi sería la primera vez que a San Martín de Uns le llaman como tal, porque hemos visto que en el siglo anterior se llamaba Unsi. A partir de la creación de la iglesia de San Martín de Tours en 1156, pues se debió llamar ya San Martín de y unas veces, según un escrito, era de Usue, pero a partir de 1206 ya seguramente nos quedamos con el nombre de San Martín, de Santo Martino de Uns. ¿Está? Seguimos. Este sería el siguiente documento que hay. Se ve mucho peor porque toda esta parte, si veis, toda la parte de la hoja de abajo, bueno, está emborronada. Prácticamente ahí lo que ha sido la mancha de agua ha hecho desaparecer muchísimas frases. Recogieron también los hermanos Zubiaur en el libro de San Martín, recogieron lo que es la transcripción del latín que la había hecho Marichalar y básicamente esto es lo que sería la traducción hecha. La primera parte no voy a leer porque es casi todo lo que son los fueros venían con la misma expresión en la que el rey. Y la parte final, pues también son los abajos firmantes o las personas, digamos, con poder que avalan lo que es el fuero. Y aquí dice, bueno, el fuero no entren en algún lugar del término de San Martín y si por casualidad vuelve a desaparecer la frase Olite haya entrado en algún lugar del término de San Martín contra voluntad, desaparece la frase de los hombres de San Martín, aquel hombre de quien haya sido el ganado, puntos suspensivos, 60 sueldos. Sin embargo, si fuera aquel ganado cogido en el término
vuelve a desaparecer la frase, de estos a saber por un rebaño. Si un ganado allí haya sido cogido, el ganado cogido sea para mi mercancía, que tengan sus aguas como tener estas sobre sus aguas y sobre todo su término custodiando todos sus causas y sin embargo aquellos que fueron. Ya veis que como aparece lo que es la barra y los puntos suspensivos, en muchos casos no podemos entender la frase, ¿no? Y dice, las calumnias que allí hayan sucedido también se me deben dar como es, desaparece la frase, dono a los hombres de San Martín de Uns, por esto que cuando el tiempo venían, desaparece la frase, otras partes a un hombre de Orite enviaban sus ganados hacia, pastaban por sus hierbas y desbastaban sus mieses. Por eso también, porque quiero que los hombres de San Martín no dé por los desbastamientos que los hombres de Olite hagan en el término de San Martín. No se ve ahí el San Martín. Concedo el fuero prenombrado a estos que tengan aquello libre, franco, todas las cosas, tanto en el término como toda la generación de estos. Conservada mi fidelidad. Posterior ordeno también firmemente que algún hombre de Olite no heredad de los villanos de San Martín y firmo aquel quien cuando conserve este para mí y aquel que haya venido me pagará las pechas, que las pechas son los impuestos. La confirmación de este fuero la corroboro con la presente carta y confirmo. Sigue de mi propia mano y aquí pues todos los que en teoría firman. ¿Qué consideraciones podemos hacer? Bueno, con este texto lo que parece es que es tal como lo tienen, se regularizan lo que es la convivencia entre los habitantes de San Martín y los de Ujé. ¿Por qué? Pues porque el tema de lo que eran los pastos, o sea, de Olite y de San Martín, porque lo que eran los pastos, pues eran, por lo que podemos leer, pues había continuas luchas y litigios entre unos y otros, quién tenían derecho, quiénes no tenían derecho, ¿no? Y es de suponer que antes de la concesión de este privilegio, pues los de Olite a lo mejor podían pastar en lo que era la zona de San Martín, o por lo menos en los límites de San Martín, con o sin permiso, eso es lo que no sabemos. Y a partir de este fuero, pues entonces se regularizan lo que es digamos, las normas de convivencia y de utilización de lo que son las tierras de unos y otros, poniendo límites a unos y otros. Y el tercer documento, sería lo mismo, no me voy a extender, y dice más o menos así: dono a estos tal fuero que donen en la fiesta de Santa María a mediados de agosto 400 caices de trigo. Los caices pues eran una medida utilizada en el tiempo medieval, de cebada, y en la fiesta de San Miguel anualmente 1.600 sueldos. Y para estos que me dan todo esto que ha sido escrito arriba, no donen otra pecha, excepto esta solamente nombrada antes, si no hayan querido dar alguna otra. La causa de desagrado dono a estos también por el fuero, que no vayan a otros. Se pierde la frase, que yo tengo en el término. Aquel corral mío que tengo en Olite, podar aquel majuelo, que era la viña de Olite, y como fueran a trabajar los hombres nombrados a las mías, que son cuando los de San Martín iban a trabajar a las viñas, a saber de San Martín y de Olite, que donen a estos el pan. O sea, les tenían que dar lo que era el companaje, el pan. Como suele darse a estos, y trabajen en la villa de San, ahí no se ve tampoco el San Martín, villa todo lo que en estos haya debido ser trabajado, y que en la villa dicha anteriormente de San Martín, quien fue hijo de la villa, dice mis llaveros, allí mismo a quienes quiero también que aquellos, se vuelve a perder la frase, que son pobladores fuera de la villa y son de San Martín, que ayuden a aquellos de San Martín en su pecha, o sea, en sus impuestos, y de aquellos de San Martín y hagan los hombres de, se vuelve a perder la frase, la pecha como es su fuero. Concedo también a estos firmemente que no entren en sus ganados, así pues, este fuero nombrado antes firmemente concedo, como se haya escrito arriba, y que tengan algo suyo. Y entonces toda la parte de abajo vuelven a aparecer todos los hombres de las distintas localidades y el notario, que es quien firma, digamos, lo que es el fuero. Y entonces las consideraciones es: a los habitantes de San Martín de Uns se les perdona alguna de las pechas que pagaban y se reafirma en las que tienen que pagar el día de Santa María y el día de San Miguel. Esto es lo que dice, que eran
400 cáices de trigo o cebada y 1000 sueldos. Y les concede el privilegio a los de San Martín de trabajar en las viñas del rey en Olite y escribe que se les done el pan por el hecho de ir a trabajar. También parece que sugiere que se les ayude en el pago de la pecha. Esto es, yo he terminado. Ahora, Salvador, no. Sigue, sigue. Hola, buenas tardes. Como ha dicho ahora Jesús, había relaciones entre San Martín y Beire. A mí siempre me ha sorprendido que Francisco Javier Zubiaur, en aquel libro, temas de cultura popular, si os acordáis, que eran unos libritos muy pequeños, unos folletos que hacía la Diputación entonces, en el que dedicó a San Martín de Uns, daba este dato. En 1102, reinando Pedro I, San Martín de Uns recibía sus riegos del río Cidacos junto a Tafalla y Olite, lo que hace creer que el término del pueblo era más extenso. Es en esa fecha cuando el rey concede un fuero favorable a los de Caparroso para que los labradores disfrutaran de las aguas del Cidacos durante 9 días frente a sus vecinos ribereños de Tafalla y San Martín de Uns, que solo las disfrutarían durante 8 días. Entonces, bueno, el mismo Zubiaur ya dice que algo pasaba en el término de San Martín, ¿no? Que lo ha recogido ahora también del fuero Jesús. Bueno, por unas circunstancias personales yo tenía unos datos sobre Ujue que le pasé una vez a Miquel Burgui, y Miquel Burgui, no sé si le conocéis, de Ujue, tiene un blog en internet que se llama Atalaya de Navarra, Ujue Atalaya de Navarra, y me mandó estos datos que había publicado él de un litigio que había entre San Martín y Beire. El comentario suyo era mayor, empezaba diciendo la documentación que había en el archivo del Ayuntamiento de Ujue, y como veis, uno de los documentos más antiguos y legibles es este, que empieza con una nota que pone ahí 1616. Entonces, esto es lo que refleja Miquel Burgui y que yo ahora voy a leer, ¿no? Uno de los textos más legibles es uno que se refiere a un litigio entre Beire y San Martín. Dice, hace tiempo que no yo, sino Miquel Burgui, tenía muy claro que Beire es un pueblo que nació en lo llano a los pies de las sierras de Ujue y San Martín, y que en lo eclesiástico fue dependiente de San Martín de Uns. También había oído que en lo municipal Beire fue pedáneo de San Martín. Pues bien, el texto deja claro que Beire era un barrio de San Martín, ya que así lo decían los catatos ante la proposición por parte de Beire de dividir los términos que tenían en común. En el encabezamiento del escrito viene el número del año en curso, 1616, y a continuación, proceso de la villa de Beire contra la de San Martín de Uns, sobre que se dividan los términos de ambas repúblicas para gozar libremente cada una la parte que le tocare. Y ahora continúa él. Aquí lo que yo entiendo. Proceso de la villa de Beire para que se dividan los términos de ambas repúblicas para gozar libremente cada una de la parte que le tocare. Y por reconvención pide dicha villa de San Martín se declare pertenecerle en propiedad y posesión dichos términos. Este pleito tiene el articulado por parte de Beire en un extenso y subrancia, y hay duda de lo que ponga, hace ver que una y otra villa tienen sus boyerales separados y amojonados y piden división de los comunes. San Martín contesta con otro articulado diciendo que no convenía ni podría hacerse porque la dicha villa de Beire es barrio de aquella y según las sentencias del Marqués de Cortes es todo un pueblo y todos los términos obligados a la pecha y a este tenor y otras cosas de que no hay prueba ninguna por ninguna villa. Y también el artículo 6 dice que habiendo pedido los de Beire venderlas, no se les concedió. Véase otro pleito que hay ahí. Y añade Miquel Burgui. Resumiendo, Beire pide y San Martín de Uns contesta que nones. La villa de Beire le propone a la de San Martín que se repartan los términos de ambos pueblos que ambos pueblos tienen en común, para que luego cada pueblo pudiera gozar del territorio que le tocase. Beire asevera que ambos pueblos ya tienen los boyerales, lugares donde pasta el ganado, separados y amojonados, por lo que piden la separación de los comunales. San Martín de Uns contesta que los que piden los de Beire no se puede hacer, ya que Beire no es más que un barrio de San Martín, y ambos dos son un solo pueblo, y que tanto Beire como San Martín pagan la pecha en común. Los de San Martín aducen que en 1614 ya hubo otra reclamación en el mismo sentido y que según sentencia los beirejos la perdieron. Es decir, esto da una idea
de que Beire probablemente haya sido una ampliación de San Martín de Uns, hay que tener en cuenta que en aquellos años la línea que venía desde Javier por Sangüesa, Aybar, Gallipienzo, San Martín era una línea defensiva del reino, del reino cristiano frente a los musulmanes. Entonces, conforme se van conquistando las tierras, hay que irlas repoblando. Y es posible que en aquellos momentos, pues de San Martín bajaran hacia abajo y que Beire fuera un barrio de San Martín. Y de ahí vendría también la explicación que antes daba Jesús de Beiria como el pueblo de abajo, la ciudad de abajo, que acabaría siendo Beire. Bueno, pues es un documento curioso que me pasó Miquel Burgui y que, bueno, pues ahora lo conocéis. Y le dejo a Armando para que... Sí, sí, sí. A ver, yo os voy a hablar sobre un documento que encontraron estos dos ratones de biblioteca en el ayuntamiento, que, bueno, aunque al principio parecía que era solamente un documento, en realidad son dos, porque la primera parte es una querella criminal, y luego os explicaré el segundo. Es una querella criminal que interpone el sucesor de la Casa de Aldaba, que tiene la casa, que son los marqueses de Aldaba, que tiene la casa en Echagüe, que será Echagüe el que está en la Valdorba. Entonces interpone una querella a un tal Juan Blanco, que yo no sé si sería heredero o es la casa que nosotros hemos llamado Juan Blanco serían los antecesores, o no lo sé, o sería otro Juan Blanco, no lo sé. Entonces, bueno, pues un tal Bernardino de Aldaba lo que hace es interponer, como he dicho, una querella criminal contra este hombre, contra Juan Blanco, porque se le ha ocurrido poner un escudo de armas en su fachada, en su frontispicio, que dicen ellos. Y hace la querella ante el fiscal de las Cortes de Navarra, que eran las instituciones, tanto la Corte como el Consejo, de resolver este tipo de pleitos. Entonces, su abogado, que es un tal Bedoya, salen muchos nombres en el documento de muchos intervinientes, pero tampoco ni vamos a nombrarlos todos ni nada. Simplemente vamos a hacerlo lo más importante. Entonces, yo os he puesto aquí un poco las dos primeras diapositivas para que vierais un poco cómo está escrito y la dificultad que a veces hemos tenido para poder leerlo, transcribirlo. Está en castellano, pero es un castellano antiguo. Ya veis, aquí sobre todo en estas de la izquierda, así se ve. Bueno, el ratón va como va. Es muy chiquitito. Porque está, pues eso, muy emborronado, la tinta se ha pasado de una hoja a otra y luego os he puesto la hoja final de todo para que vierais unas firmas. Bueno, retomando un poco el tema que hemos empezado al principio, entonces este licenciado, les llaman licenciados, a lo que serían ahora los abogados, lo que interpone es una querella ante el fiscal denunciando este hecho y argumentando, primero, que no le corresponde el escudo porque no son de gente noble, sino que son de labradores. Son de labradores y además nunca han ejercido trabajos o cargos, perdón, que tengan cierta significación, como podía ser el cargo de alcalde o el encargo de los regidores, que serían los concejales ¿vale? Entonces, argumentando esto, primero que no son de casa noble, que no han ejercido cargos y que además se argumentan que
que además el Ayuntamiento de San Martín, aúna con el de Beire, un poco hilando lo que ha dicho tanto Jesús como Salvador, pagan pechas impuestos al señor de Ezpeleta. ¿Y de dónde vienen estas pechas o estos cargos? Pues Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico, del Falsario, creó el señorío de Ezpeleta, y entonces estos ayuntamientos, como ayuntamientos, no como personas, tenían que pagar ese tipo de pechas. Y el acusador lo que hace es argumentar esto como diciendo, un noble no puede pagar pechas, porque los nobles, luego haremos una relación de los privilegios que tenían, no pagaban tributos. A ellos sí les pagaban, pero ellos no. Y entonces lo que pide es, os lo voy a leer un poco. Entonces, aúna con el fiscal, lo que pide es mande condenar y condene al acusado en las mayores y más graves penas criminales y civiles, conforme a los fueros y leyes del reino, en que hubiese incurrido en bienes y persona, y mandan picar el escudo. Mandan picar su escudo. Si os acordáis, en la charla que hice de la heráldica, os mostré un mismo escudo que está en dos sitios. Uno en la calle Mayor 14, que sería la calle donde vive Pedro y la Pili, y el otro en la calle, perdón, en la casa de lo que era la casa Bete. Es el mismo escudo y uno de ellos está picado. ¿Por qué está picado? Pues posiblemente porque el que tenía el que tenía derecho al escudo se cambiaría de casa y el comprador no lo tenía. Y entonces, en 1583, las Cortes de Tudela lo que hizo es una reglamentación de que todos aquellos que no tuviesen derecho al escudo lo tenían que destruir, picar o quitar, bajo unas multas importantes de dinero. Vale. Entonces, bueno, ante esos argumentos, el Juan Blanco se defiende. Se defiende diciendo, se llama lo defiende un tal Josef, que es curioso porque no lo escriben como lo escribimos nosotros, lo escriben con PH, como si fuera inglés, no sé por qué. Pues lo que hace es argumentar diciendo que, por un lado, este Juan Blanco desciende es nieto de un tal Bernardino Bernardino Blanco, que estaba casado con la marquesa de Aldaba de Echagüe. Entonces, en ese matrimonio es donde defiende que es el que le viene el derecho a ser un hijodalgo, un noble. Ahora os mostraré un poco el árbol genealógico después de esto, y que además, no solamente eso, demuestra que sus antepasados han ejercido cargos de alcalde y regidores, y así lo reconocen tanto la villa de San Martín de Uns y los testigos. Luego, argumenta también, porque esto es muy interesante, dice ítem, o sea, diciendo así, que así mi parte, como los padres, abuelos y bisabuelos y demás sus mayores y antepasados, han sido y son cristianos viejos, limpios de mala raza, de judío, moro, agote y penitenciados por el Santo Oficio y de otra secta reprobada. Tal cual. Eso hoy sería impensable en un razonamiento. Veis un poco el árbol genealógico que viene. Os hemos puesto un poco en rojo lo que es la parte de Juan Blanco y en verde lo que es la parte de los Aldaba. Si os dais cuenta, en la segunda línea, Juan Blanco se casa con Bárbara Marquesa de Aldaba, hemos puesto hermano, pero en realidad es el padre. ¿Por qué hemos puesto el hermano? Pues porque a veces este documento se contradice. Unas veces lo pone como hermano y otras veces lo pone como padre. Pero en realidad
era el padre. Y es aquí donde este Juan Blanco, que es el acusado, que está casado con María Pernaute, es al que le ponen la querella, pero es nieto de esa Bárbara, con lo cual en la línea sucesoria le corresponde ese derecho de hidalguía. Y dice, ¿y por qué defendían o atacaban tanto o tenían tanto interés en ser hidalgos? Tenían tanto interés no por algo que fuera honorífico, sino porque tenían una serie de privilegios y de exenciones. Por ejemplo, privilegios, pues en los comunales tenían el doble de reparto de la porción que le tocaba a un labrador normal. Tenían, por ejemplo, el derecho o sea, la fe de palabra. Si un labrador le acusaba de ladrón, con su palabra se libraba. Estaba exento de pagar pechas, estaba exento de pagar contribuciones al ayuntamiento. Además, no tenía porque, imaginaros que viene aquí un ejército de paso o lo que sea y tiene que pernoctar aquí. La gente pernoctaba primero en las casas de los pobres, no pernoctaba en la casa de los hijos de algo, salvo que no llegaran a cubrirlo. Y luego tampoco tenían la obligación de que si pasaba una corte real o lo que sea, a suministrarles ni alimento, ni grano, ni carros, ni caballerías, ni nada. O sea, derechos tenían, o sea, perdón, privilegios tenían mucho y obligaciones tenían, como vemos aquí, bastante poco. A ver. Bueno, entonces, ante esos argumentos, además, bueno, te demuestra también que la casa donde vive este Juan Blanco es de suelo libre, que llamaban, que no pertenecía a labradores. Me he liado con los papeles. He perdido los papeles. Entonces, bueno, se celebra el juicio y lo que hacen los licenciados es le dan la razón a Juan Blanco. Es decir, tiene derecho pues a tener ese escudo. ¿Y cuál es el escudo de Aldaba? Largas para que no leáis. Eso. Para que no os leáis y os lo explico yo. Este es el escudo de Aldaba, que lo describe en el documento y lo describe bien, salvo cambia 2 cuarteles. Este de las barras con el de los lobos de arriba del esto amarillo. Pero lo describe bien. Entonces, bueno, con esta demostración le dan la razón, como os he dicho, al de San Martín. Y dice que, bueno, le reconocen la hidalguía y además a usar el escudo como él quiera, él y sus sucesores. Y bueno, y lo archivan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Esto es un poco la prueba en la otra parte que viene ahora, que es el auto que viene a continuación, que ya es de a poner otra vez el árbol genealógico, porque el último, José Javier Blanco, si lo leéis ahí, es nieto de ese Juan Blanco que os he dicho que era el que le habían puesto la querella. Y sería tataranieto de la Bárbara Marquesa de Javier Blanco. Entonces, ¿qué es lo que explica este documento de 1773? Bueno, pues el Ayuntamiento de San Martín de Uns lo que hace es un sorteo de los mozos que tienen que ir al ejército a servir al rey,
porque les mandan la orden real. Y lo que hace con su abogado también, es José Javier Blanco, lo que hace es argumentar esa querella que había ganado su abuelo para demostrar que él es hijo de algo y que no tiene derecho, no tiene obligación de servir de servir en el ejército y que se declara eh, eh, no, se declara, te iba a decir insumiso, pero no. Es que no sé. Sí, objetor de suerte. Bien, se declara objetor de suerte, ¿vale? Y todo esto conlleva, pues eso, tienen que escribir a los testigos, el alcalde, los regidores, los curas, los vicarios, para que los libros de bautismo y de casamientos y de contratos matrimoniales son los que certifican que la descendencia de esta gente. Entonces, la última parte que os había puesto de la última hoja, ahí vienen todas las firmas de los párrocos de San Martín. Bueno, pues esto se acaba aquí. Y me decís ahora, ¿y qué pasó con este hombre? Pues no lo sabemos, porque no tenemos la parte que nos hubiese dicho si se libró, no se libró, le dieron la razón o no le dieron la razón. Y yo por mi parte no quería aburriros porque son documentos que tienen muchos nombres y muchas cosas y yo no me extendería más. Yo no sé si os ha quedado claro o no. Bien, entonces, te toca. Voy a comentaros una serie de noticias que salieron en prensa, de ahí para que veáis, es el Pensamiento Navarro del 9 de septiembre de 1914. Y ahí a la derecha veis que pone San Martín de Uns, y aquí se ve ese trocito más corto. Esto tiene relación con la famosa tormenta de la bodega cooperativa. Aunque de esto ya hemos hablado algunas veces en los libros y tal, hoy quería traeros cómo vino en la prensa el visto del Pensamiento Navarro, por uno que firma el corresponsal. Yo creo que tiene algo que ver con la familia Leó, este corresponsal, y cómo reflejaba lo que había pasado con la tormenta. Entonces, sobre las 4 de la tarde del día de ayer, se desencadenó una gran tormenta, cayendo en un principio buena cantidad de agua. Repentinamente el agua se fue convirtiendo en asolador granizo de tamaño tan grande y en tal cantidad que en unos minutos se cubrió el suelo semejando una nevada. Tras de la terrible pedregada vino tal aguacero acompañado de furioso vendaval que las calles parecían impetuosos torrentes. El pequeño e insignificante río que pasando por esta afluye al Cidacos llevaba tanto caudal que más parecía el Ebro. Exagerado parece, ¿no? Arrastrando enormes piedras, árboles y otros objetos. Esto igual lo que pasó hace unos años en Tafalla también sería parecido. Unos 200 metros cúbicos de pared de la bodega cooperativa en construcción fueron derribados por imponentes riadas. Uno de los lavaderos se inundó, llevándose cuanta ropa tenían las lavanderas, salvándose estas milagrosamente. No han ocurrido desgracias personales. Todavía se desconocen los daños del campo. Mañana daré más detalles. Bueno, al día siguiente, viernes 11, vuelve a salir otra vez otro comentario, veis ahí, de San Martín, los daños de la tormenta. Dice, calculando los daños que produjo la tormenta por la piedra que arrojó sobre el pueblo, hubiéranse dicho que eran grandísimos, pero afortunadamente los términos más castigados fueron los que contienen menos viñedo, y como la uva está adelantada, se redujo a tirar los granos que hería al suelo, dejando los demás sanos y limpios, pudiéndose apreciar que las viñas más castigadas no tendrán más perjuicio que un 25%. Bueno, tampoco es poco. En las fincas dedicadas a cereales de terreno montañoso
y del de junto a las márgenes del riachuelo, ensorbebecido, fue donde el agua causó daños considerables, así como en algunas viñas que se inundaron, cubriéndose las cepas, y la oliva también cayó bastante efecto del fuerte viento. Y ahora viene ese lenguaje de la época y con mucha mezcla de religión. Dios, que se sirve de los males para proporcionar los mayores bienes, que cuando nos manda ya como prueba o como castigo a nuestras culpas, aflicciones y pérdidas materiales que nos parecen desgracias irreparables, nos proporciona grandes ocasiones de santificarnos, socorriendo y ayudando a nuestros hermanos que se ven faltos de recursos, que ven arrasadas y perdidas sus cosechas, consolando a los tristes y, en fin, ejercitan un sinnúmero de actos y obras buenas que la caridad cristiana exige. Ha dado lugar, con las pérdidas ocurridas el lunes, principalmente con la destrucción de la muralla de la bodega cooperativa, a que se ayudaren unos a otros, palpándose la fraternidad y amor que debe existir entre los habitantes de un pueblo y la firmeza y conformidad con que se debe recibir las tribulaciones. Grande fue el desconsuelo que produjo la noticia, pero indicada la necesidad de realizar inmediatamente los trabajos de limpieza y que era preciso proseguir las obras, ganando lo perdido, voluntaria y gratuitamente, se han prestado a ello todos. Y ayer más de 160 socios dejaron preparado el terreno para continuar la muralla. Solamente es comparable el efecto que aquellos trabajadores producían con el que produce a un observador el afán con que trabajan las hormigas en los meses de verano. Nuestro querido señor abad, don Clemente Gorri, siempre espléndido y generoso, dio a sus expensas una buena merienda, regalando a la señora viuda de Gambarte el vino gastado. Bueno, son comentarios que me parecen curiosos, cuando menos, de cómo se vivía en el pueblo, cómo se trabaja en el pueblo y, sobre todo, ese lenguaje tan particular, ¿no? Ahora, volviendo también al mismo periódico, al pensamiento. Bueno, se me ha pasado la primera, que es la del periódico. No quiero volver atrás, ¿no? Por si acaso. Esto tiene que ver relación con las bodas de oro de Clemente Gorri, el abad Gorri, que el otro día también el párroco don Fermín, habló bastante de él, ¿no? Entonces, celebraba las bodas de oro, que es el año 15. Y en un lenguaje parecido, poneros en la situación, día memorable y de imperecederos recuerdos será para aquella católica villa el 18 de abril de 1915, por la muy solemne y simpática fiesta que en ella se celebró. La alegre diana con que los músicos de Valtierra despertaron al vecindario, los arcos de verde follaje con sus dedicatorias y saludos alusivos a la fiesta, las vistosas colgaduras que engalanaban los edificios públicos y muchas casas particulares, la afluencia de forasteros y la alegría que se reflejaba en los semblantes de todos demostraban muy a las claras que algo extraordinario sucedía en aquel laborioso como honrado pueblo. Es que el dignísimo abad don Clemente Gorri, esclarecido hijo de Olite, celebraba sus bodas de oro sacerdotal. Albricias y parabienes por tan fausto acontecimiento al fiel amigo, al bienhechor insigne y carísimo hermano de los franciscanos, de quienes, según él afirma, tantos bienes ha recibido. A las 9:30 salió de la abadía la numerosa y selecta comitiva en la que abundaban los sacerdotes y figuraban comisiones de los agustinos de Martilla, franciscanos de Olite, Caspe, Zarauz y Nájera, de Lice, que no sé qué es, de María de Beire, y hermanitas de los pobres de Tafalla, la autoridad militar y el ayuntamiento de la villa con bandera y música. A las 10 comenzó, como no, la misa, asistiendo al señor abad don Bernardino Bueno, párroco de Miranda de Arga, y el padre Jaurrieta, de Lice de María, ambos sobrinos del celebrante, y de capa pluvial el reverendo padre Manuel Gorri, franciscano y sobrino del mismo, el muy ilustre señor don Víctor Gurrea, maestre escuela de la Catedral de Pamplona, el reverendo padre guardián del convento de Olite, y el padre Deogracias Igartua, del mismo convento y definidor de la provincia. Es decir, estuvo bien acompañado por sacerdotes. Después del Evangelio, el celebrante, todo emocionado, dirigió breves frases a la inmensa concurrencia para saludar a todos y agradecerles el homenaje de amor que se le tributaba. Y a esta breve alocución siguió otra elocuente y grandiosa del renombrado orador sagrado padre Daniel Berter, franciscano, quien acomodándose a las circunstancias se manifestó entusiasta, admirador y amigo del alma del festejado anciano,
acérrimo defensor de Dios y del bienestar de nuestra católica España. Bien por el padre Vargas. Terminada la misa, el celebrante dio al pueblo la bendición papal, gracia obtenida de Roma por el vicario general de los franciscanos de España. Luego entonó el Te Deum, durante el cual tuvo lugar el besamán. El coro estuvo a cargo de la capilla franciscana de Olite. Iba contando todo lo que cantaron, incluido el Te Deum del gran eslava, contribuyendo no poco al feliz éxito el inteligente organista de la parroquia y varios cantores de la misa. De regreso de la iglesia de Abadía, basta decir que fue una marcha triunfal con sus vítores y aplausos. A la una comenzó el espléndido banquete con que el señor abad nos obsequió, otra vez nos obsequiaba, porque tenía dinero, y que fue muy bien servido por sus familiares y allegados. Bueno, habla de los de otros más que estuvieron, de la que hablaron los coristas de Olite que amenizaron, y que el ayuntamiento le dio una placa y un precioso servicio de café. La placa la veremos luego, y el otro día también Fermín la trajo. Y otra vez vuelve a terminar este otro periódico del domingo 5 de abril con una grandiosa fiesta. Continuación y complemento de las solemnidades para tributar al anciano señor abad un grandioso homenaje de adhesión, simpatía, respeto y gratitud con ocasión de las bodas de oro de su ordenación sacerdotal, y que ya refrescamos. Misa solemne, la volvieron otra vez el día siguiente. A las 9:30 se reunía el pueblo en masa, presidido por su digno ayuntamiento. Aquí vuelven a hablar de la misa. Terminado el santo sacrificio, se organizó una grandiosa procesión a la plaza pública para proceder a la solemne, y esto es un dato interesante, bendición de la fuente, que se hizo por el renombrado Clemente Muruzábal, otro Muruzábal, y a los acordes de la música y estampido de los cohetes que atronaban el espacio. Es decir, en el año 1915 fue el año en que se inauguró la fuente de la plaza. Fuente que estuvo hasta los años 50, me parece, ¿no? Lo cual supongo que quiere decir que hasta ese año no habría agua corriente en las casas. Sí. Sí. Igual sería la de la partida gratis. Bueno, esto es de 1915, la inauguración de la fuente, que la habían hecho, supongo, ese mismo año. El reverendo padre Tobeñas, del convento de San Francisco de Olite, fue el encargado de explicar al pueblo en elocuente discurso los beneficios que reporta a las familias la traída de aguas y cómo la Iglesia, siempre amiga del verdadero progreso, bendice y ampara esta clase de obras. Fue muy aplaudido. Acto continuo tuvo lugar otra ceremonia simpática y emocionante. Descubrimiento de lápidas del excelentísimo señor don Miguel Sanz y del reverendo padre Sales Muruzábal, sacerdote jesuita, hijos ilustres de la villa de San Martín, a quienes sus paisanos tributaron un homenaje de admiración, reconocimiento y gratitud por sus extensas virtudes, dedicándose la plaza de la Fuente al primero y la calle que continúa al segundo. El citado padre Tobeñas hizo una exaltación de los méritos que tenían y acaba, como suele ser en estos casos, diciendo: bien por el pueblo de San Martín, que sabe honrar a sus héroes. Bodega cooperativa. Seguimos adelante con información y correcta procesión y llegamos a la magnífica bodega cooperativa levantado el pasado año. Lo veo yo más pequeño y casi no lo veo. Por el esfuerzo de los bravos hijos de San Martín de Ons, y después de bendecir la maquinaria y locales, volvió a dirigir su palabra el incansable padre Tobeñas para manifestarse admirador de aquel pueblo que tanto progreso merced a la unión de sus habitantes y decidido apoyo que el digno abad presta a todos. Le siguió en el uso de la palabra don José Mañanes, que era el perito de la Diputación que había participado también en la creación de la bodega. En párrafos elocuentes hizo la apología de las bodegas cooperativas, entusiasmando al numeroso auditorio. Cuando los anunciaba para corto plazo, va hablando de todo lo que es. Por la tarde volvió a reunirse el pueblo en el espacioso local que existe encima de la bodega para tomar café y mantener vivo el fuego
del entusiasmo por sus obras sociales y a la hora indicada volvió a tomar la palabra el señor Mañanes para declararse la significación del hermoso acto que iban a realizar. El regreso a la bodega, ya veis que están hablando y dice, continuará. Y efectivamente, ya otra vez, acaba. Y aquí nos va a hablar del banquete social que hicieron, de todos los que asistieron. Yo creo que lo veis bastante bien. Subió a una mesa el simpático padre. Esos comentarios siempre van como los sacerdotes son simpáticos, agradables, buenos. Felicitándose, fue aplaudidísimo. A continuación subió a la tribuna el reverendo párroco de Olite, don Victoriano Flamarique. Victoriano Flamarique es el promotor de todas las cooperativas agrarias de todas las cajas rurales. Era de Beire, estaba de párroco en Olite, fundó la primera caja rural en Olite en 1904, en 1906 se hizo la de San Martín, hicieron luego la bodega cooperativa, luego hicieron la bodega cooperativa de San Martín, luego hablaremos de eso en la siguiente, y era un hombre pues muy reconocido en su momento. Comenzó diciendo que no podía menos de hablar en aquella ocasión tan grata para él, aunque no fuera más que para expresar el profundo entusiasmo que le había producido la presencia de los actos, todos hermosísimos, que constituyeron el homenaje al señor Abad por sus bodas de oro, que además estaba obligado a hacerlo para desvanecer las dudas que algunos pudieran abrigar respecto al cariño con que miraba aquella bodega cooperativa, por no haber seguido los consejos que noblemente les diera al constituirla. Hizo ver la parte que en esta y otras obras sociales ha tomado el señor Abad, indicando al sacerdote por su intervención activa en las obras económicos sociales. Dijo que ostentaba en aquel acto 3 representaciones, la de las obras de Olite, las de la Federación Católico Social Navarra y la suya propia, porque aun prescindiendo de las otras 2, tuvo el honor de ser invitado particularmente, y la amistad y la cortesía le obligaban a ocupar un puesto entre la concurrencia. Felicitó efusivamente a los socios de San Martín, haciéndoles ver que el éxito de esas obras tan grandiosas no puede atribuirse a uno solo, sino a 2, ni a 2, sino a todos juntos, que son más ricos de lo que les parece por la solidaridad que resplandece en todas sus obras sociales, y que es preciso permanezcan disciplinados en torno de sus jefes para conseguir el triunfo de las obras sociales que con tanto calor cultivamos en esta bendita tierra navarra. Loor dijo para terminar al anciano y venerable señor Abad de San Martín de Uns, por haber sido el restaurador de su iglesia parroquial, el fundador de la Caja Rural, el cofundador conmigo de la Harinera Navarra, el primer patrono y fundador del Colegio Hospital, el mantenedor integérrimo de santas y venerables tradiciones. Bueno, aquí veis, al final ya acaban con el viva la bodega de San Martín de Uns, viva la bodega cooperativa de Olite, vivan todas las obras sociales de España. Bueno, estos son como reflejó la prensa de aquellos momentos las bodas de oro de Clemente Gorri, el abad de San Martín y de Beire, que por lo que se ve, pues bueno, parece que hizo muchas cosas en San Martín y de hecho es el que tiene con el general Lerga el panteón en el cementerio, el único panteón que hay en el cementerio de San Martín. Y aquí tenéis la placa, con una foto muy mala que dice el otro día cuando la trajo Fermín, pero que dice, no sé si se ve ahí, el Ayuntamiento y Vecindario de San Martín de Uns a su amado párroco don Clemente Gorri en prueba de admiración y gratitud en el día de sus bodas de oro, 18 de abril de 1915, el alcalde Clemente Gambara. No sé cómo está esto, pero vamos mucho rato ya. Bueno, y ahora en el índice decíamos un catato que tiene una calle en Bilbao. Este catato que tiene una calle en Bilbao es Severo Unzué Dona María, del que supongo que habréis oído hablar. Yo recuerdo de crío, en alguna comida familiar o en algún día de aquellos cuando entonces íbamos a la fresca, que los comentarios sobre esta persona en San Martín no eran muy agradables. No han sido muy agradables. Y es un hombre que luego veréis por lo que os voy a contar, es bastante contradictorio. Se dicen cosas, yo he recogido alguna cosa de prensa, pero para que veáis un poco, fundó el Café Iruña en Bilbao y más cosas,
y en la prensa de Vizcaya ha tenido bastante repercusión durante unos años. ¿Vale? Quiero decir que de esta parte, sobre todo, yo tenía algún dato, pero David, que está por ahí, que es una pequeña rata de biblioteca y de archivo, me ha facilitado también bastantes datos. O sea que parte de esto se lo debemos a David. Bueno, aquí veis Café Iruña, un espacioso sueño propio octogenario. El que sale ahí en la foto, el de las barbas, se llama Unamuno, pero no es Miguel de Unamuno, el famoso escritor y rector de Salamanca, sino su hermano, porque era asiduo a las tertulias del Café Iruña de Bilbao. Aquí veis otra nota de prensa, el Café Iruña cumple 100 años, con la foto de Severo Unzué, que está luego puesta al margen, ahí se van sacando cosas. Una relación, otro sobre la canción El Menú, no sé si os suena, la queríamos traer, pero nos era difícil meterla y además nos han dicho que hay problemas con la sociedad de autores y estas cosas y por si acaso no la ponemos. Esa canción de camarero, señor, ¿qué menú? Bueno, pues esa canción nació en el Café Iruña. Luego os lo cuento esta noche. Bueno, la historia de Severo Unzué y el Café Iruña, bueno, hay bastantes periódicos. ¿Qué es lo que hizo este hombre? En 1903 fundó el Café Iruña como consecuencia de que era navarro y estaba en Bilbao y creó el Café Iruña. El día de San Fermín, Dios santo. Es decir, tenía ese acto importante. Siempre celebraban en el Café Iruña las fiestas de San Fermín. Entonces, en la inauguración hizo fiestas y este hombre organizaba carreras pedestres de bicis y de sacos. En los jardines que haya dado hizo hasta cine. Era un café en el que había muchísimas tertulias. Se habla de políticos como Indalecio Prieto, desde Unamuno, gente famosa de Bilbao, que era la época de las tertulias en los cafés. En el Café Iruña había bastante. Y tenía música con pianista. El pianista es el que hizo la canción el pianista se llama Miguel Arregui, y hizo la canción del Buen Menú. Esta canción era alemana, de un tal, no sé alemán, Karl Tolmer o algo así. Y lo que hizo fue traspasarla al castellano. Y en el que le ayudó, según venían esos datos de prensa, el cocinero que era Jesús Unzué. Supongo que sería pariente, hermano o algo de esto para hablar de los platos. Esa canción luego fue cantada por el grupo Los Seis, que a los que somos ya mayores nos suena, aunque estos fueron muy famosos en los años 40 y 50. Era aquella época en que grupos de música iban a América para 6 meses y quedaban 6 años, con grandes contratos. Y al final hubo una pugna por de quién era la canción. Y llegaron al acuerdo de que era la mitad del músico y la mitad del grupo Los Seis. Y generó este hombre, bueno, pues por lo que yo he visto aquí en estos periódicos que os he visto, pues el restaurante de Archándal, de Bilbao, el Gallarre, el Guría, el de la Colonia Navarra y el Retal de Paz. O sea que tuvo una gran actividad, por lo menos en la hostelería. Bueno, ¿quién era Severo Unzué? Pues David me proporcionó esto que es la inscripción en el registro civil, no es el de la iglesia, sino el civil. Y ahí casi ya no lo veo. En la villa de San Martín de Ons, os tengo que decir que en los periódicos, en todos, habla que nació en 1871 y murió en 1940. Cuando le dije a David este dato y me trajo esto, me dijo, no está bien eso, porque nació en 1877, según aparece aquí. Dice, bueno, pues el 7 de noviembre de 1977 se presenta en la villa el nombre de se presenta el padre, el nombre, para decir que ha nacido un niño legítimo del declarante y de su mujer. A continuación vienen quiénes eran los abuelos. Está lloviendo mucho, ¿eh? ¿Quiénes eran los abuelos? Y los que firman, en lo que es curioso cuando dice que los que firman, porque el padre no sabe firmar, le pide a otro que firme su nombre. Si veis en la parte derecha,
indicando a otro que firme, que es el que firma como Pío Obensa o algo así, un apellido que en San Martín es bastante raro. Bueno, pues ahí tenéis la partida de nacimiento de este hombre. Pero este hombre hizo bastantes más cosas. Y en distintos periódicos, ya de estos últimos años, aparece comentarios diferentes sobre él. En el periódico Knife, un periódico de internet, estos hablan, es del año 2015, porque protestan porque hay calles todavía de signo franquista que unas se habían quitado y otras no. Y entre otras es la de Severo Unzué, la que cita. Dice, Severo Unzué, aquí pone 1871-1940. Fue mártir de la cruzada por el estómago, aunque murió en la cama. Le dieron este título y su nombre figuraba en el pedestal del monumento al Sagrado Corazón. Este navarro propietario del Café Iruña era un conocido carlistón y adicto al requeté, al que sus hijos se alistaron. No me quita esto. Que sus hijos se alistaron durante la guerra, llevó comida a los presos franquistas de los establecimientos carcelarios de Bilbao, que la prensa valoró en 175.000 pesetas. Bueno, ya se ve que este periódico no le cae muy bien a El Independiente, otro periódico, en el 2022, un artículo de Miquel Segovia, da las fotos del Café Iruña, existe hoy así, y dice, en sus mesas se degustaba la gastronomía. El 7 de julio pasado, mientras en la Plaza del Castillo se celebraba San Fermín, este céntrico local cumplía 119 años, si no más. Algunas crónicas lo sitúan tiempo atrás, pero no fue hasta la adquisición por parte del vinatero y promotor Severo Unzué cuando el local debería pasar ante sí el desarrollo industrial, su crisis, su modernización, el efecto Guggenheim y una pandemia, comenzó a consolidarse. Unzué Dona María tiene una calle en Bilbao. Es el reconocimiento a su labor caritativa en momentos clave como el asedio a la capital vizcaína por parte de las tropas franquistas durante la Guerra Civil. No dudó en alimentar a los presos sin recursos de toda ideología, internos en la prisión de la Rínaga. Tras ser conquistado por las tropas nacionales, Unzué fue torturado y perseguido. Murió en 1940. Bueno, y parece que la versión cambia un poco. Y en el de ella, en 2024, aquí está hablando, bueno, es una parte solo, está hablando del Hogar Navarro en Bilbao, uno de las sociedades más antiguas, la sociedad de la colonia de la Colonia Navarra, y dice, a pesar de eso, a pesar de que sea el lugar más frecuentado por los navarros era sin duda el Café Iruña, a cuyo frente se encontraba Severo Unzué, que lo había inaugurado otro 7 de julio, en este caso en 1903. Era navarro de pura cepa. ¿Qué vida la suya? Severo Unzué Dona María, nacido otra vez en 1871, se encargó de suministrar comidas desde el comienzo de la Guerra Civil hasta la entrada a la villa de las tropas franquistas en junio del 37, a todos los presos ingresados en la cárcel de la Rínaga, que carecían de medios económicos, sin discriminación de ideología política. El gasto realizado en esta obra de caridad le supuso un desembolso de 175.000 pesetas, a las cuales renunció cuando pasados 3 años se las quisieron hacer efectivas. Fue duramente perseguido y torturado por estos actos. Falleció en 1940. El Hogar Navarro sobrevivió a la Guerra Civil, es cierto, pero se quemaron los archivos, cuadros, banderas que hoy hubieran tenido un gran valor. Fue justo en este mismo año 40 en el que el Café Iruña fue convirtiéndose en punto de reunión de la navarrería de la época, si me lo permiten decir así. Bueno, ya veis que hay versiones que tienen pequeñas diferencias. Y vamos a ver qué relación tuvo Severo Unzué más directamente con la bodega de San Martín, y con esto ya acabo, ¿eh? No os doy más. Vamos a ver. Este primer dato viene primero de una conferencia que había dado Victoriano Flamarique en Vitoria, en unas jornadas de la Sociedad de Estudios Vascos. Entonces, el Victoriano Flamarique dice, en 1920, era el mes de diciembre, organizamos otra nueva sección, es decir, habían hecho las cooperativas, las bodegas, la harinera, la alcoholera, bueno, que es Confederación de Bodegas Cooperativas de Navarra, a la que pertenecen por ahora las de Olite, San Martín de Uns y Villafranca, obligándose cada una a aportar a la federación el 40% de su producción con objeto de abrir nuevos mercados con el extranjero para nuestro destino. Es decir, la bodega que se crea aquí en el año 14
En el año 20 está pensando en abrir ya nuevos mercados para lo que se fusionan o se juntan, no más que fusionar, se juntan con Olite y Villafranca. En el mismo mes en que se funda, dice, apenas realizado este acariciado proyecto, fuimos invitados a formar parte de una sociedad exportadora de vinos a las repúblicas americanas, básicamente Cuba y México, y aceptando la invitación, constituimos en Bilbao una sociedad titulada Bodegas Iruña. Y a continuación veis los que formaron esa sociedad, en el que el primero que aparece es Severo Unzué, que puso 125.000 pesetas, y los últimos, esa federación de bodegas con 450.000, que no eran pesetas, sino que eso lo ponían en vino, en producto. Con un capital de 1 millón de pesetas es un capital muy considerable para la época. Pensar que en la bodega de San Martín, cuando la cooperativa compra la bodega, la viuda de Gambarte, pagó 50.000 pesetas. Son 6 años antes, pero bueno, de 50.000 a 1 millón hay mucha diferencia. No se sabe, no tenemos los datos, pero parece bastante lógico que si en un mes se hace todo, estuviera ya bastante hablado y que Severo Unzué, que era de San Martín, habría tenido una actuación bastante importante en esta constitución de las bodegas Iruña. Los 3 primeros socios quedan autorizados para realizar su aportación en instalaciones. El resto en metálico, excepto la federación, que lo harán. Fijaros, es de diciembre del 20. Y luego, en otros datos que conseguí, dice, ya en la Junta del 15 de marzo del 21 comenzaron a vislumbrarse problemas. En la Junta de 18 de mayo del 21, al proponer la gerencia la manera de arbitrar fondos para hacer frente a las necesidades de la sociedad. En diciembre del 21, en esta misma sesión, se señala que de los datos de la contabilidad resulta la sociedad Vinos Iruña, que era la propia de él, la de Severo Unzué, deudora de 191.984 pesetas, acordándose requerir a los socios que la integran, don José Garamendi, don Severo Unzué y don Francisco Aguiriano, el pago inmediato de dicha cantidad. Los problemas seguían en la sociedad y así en la Junta de marzo del 22 se acuerda que en vista de la poca eficacia de los acuerdos tomados relativos a la sociedad Vinos Iruña, el señor Flecha, como gerente de la sociedad Bodegas Iruña, requiera notarialmente a la indicada sociedad en las personas de sus socios el pago de la deuda pendiente que asciende a 210.000 pesetas. 2 días más tarde autorizan al gerente señor Flecha para la compra mediante escritura pública a don Severo Unzué del negocio en explotación que bajo el título de Bar Café Iruña tiene en la planta baja de la calle Verástegui número 5 de Bilbao por importe de 111.000. Y todavía en 1935 hemos encontrado una referencia a este asunto en la Junta de la Cooperativa, de la Bodega Cooperativa de San Martín, celebrada el 3 de noviembre que transcribimos. Se les comunicó, se va cumplimentando el acuerdo anterior de reclamar a los clientes deudores sus débitos. Y el administrador gerente, señor Leoz, expuso, creía oportuno dirigirse también particularmente a Severo Unzué, pues si bien ha satisfecho al Banco Agrícola Comercial lo que como socio de Bodegas Iruña adeudaba y lo que de la sociedad se invirtió en el Bar Iruña de su propiedad, pues su intervención tan directa, tanto en la fundación como su anormal funcionamiento, le condena moralmente y le obliga a minorar los daños y perjuicios que originaron a las 3 bodegas cooperativas que intervinieron. Estos daños, la exportación de vinos a Cuba y México, perjudicó gravemente a las 3 bodegas. La de Villafranca desapareció. La de Olite se mantuvo como sociedad, aunque durante unos 15 años estuvo arrendada y no elaboró vino como cooperativa. Hubo un intento fallido de recuperarla, pero solo fue después de la Guerra Civil cuando reanudó su actividad con normalidad. Solamente la de San Martín, por el apoyo de la propia Caja Rural, se mantuvo produciendo y recogiendo el vino de estas bodegas. Es por esto, por lo que se ve, que la actuación de Severo Unzué pues no debió ser muy limpia en el tema de las bodegas y demás. Era el gerente de la bodega y fue el que viajó a América para vender el vino. No se sabe si el vino se vendió, si no se vendió, si se cobró, si no se cobró, pero que algo raro hubo es claro. Y las pérdidas las soportó San Martín. Por eso entiendo claramente por qué cuando en la familia se hablaba de esta persona no era muy grato. Pero lo cierto es que no creo que haya ningún sanmartinejo que tenga una calle dedicada en ningún sitio quitando las del pueblo.
y Severo Unzué tiene una en Bilbao. ¿Sí? Bueno, es una figura del pueblo que creo que no es muy conocida, que estos son unos apuntes y que si alguien se anima a seguir investigando sería interesante. Y nada más, que ya hemos hecho.